Bien, tenemos en esta situación un campo, dos partículas como se observan acá en esta parte baja. Acá tenemos dos partículas que ingresan con una velocidad v vertical hacia arriba. Ambas partículas ingresan con la misma velocidad. En cuanto a dirección, en cuanto a sentido y en cuanto a módulo. ¿Dónde ingresan dichas partículas? Ingresan en una zona que en este caso se observa todo representado con cruces, que significa o corresponde a lo que se conceptualiza como campo magnético, entrante a la página. El campo magnético es una magnitud vectorial, se representa con la letra B, y la unidad correspondiente en el sistema internacional es Tesla. ¿Qué es lo que hay que analizar en esta situación? Hay que analizar cuál de las partículas hay que deducir cuál de las partículas es negativa y cuál es positiva. Sabemos nosotros que la clasificación general de cargas eléctricas es sencillamente en dos tipos de signos, uno positivo y otra negativa. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que al observar el esquema, el campo magnético es entrante a la página, por lo tanto queda horizontal entrando a la pantalla de la computadora, y la velocidad de las partículas es vertical y hacia arriba. Hay una partícula que se desvía hacia la derecha, describiendo una semicircunferencia, y hay otra partícula que se desvía hacia la izquierda, describiendo otra semicircunferencia, y como se observa son de diferente radio y por lo tanto de diferente diámetro. ¿Cómo encontramos nosotros el signo de la carga? Aplicando una regla que se llama regla de la mano izquierda, en la cual el pulgar representa la fuerza, se va a corresponder el pulgar con el vector fuerza, el dedo índice con el vector campo magnético y el dedo medio con el vector velocidad. Entonces ahí nos queda fuerza, a ver si me queda así, fuerza, campo, dedo índice y velocidad. En esta situación se utilizan los dedos perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque hay un ángulo recto entre el vector campo magnético y el vector velocidad. Para expresarme de alguna forma, el vector campo magnético es horizontal y entrante al computador, a la pantalla, y el vector velocidad es vertical hacia arriba. Entonces, si tenemos una dirección horizontal y que se intersecta con la dirección vertical, va a haber 90 grados entre ambas. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros venimos y aplicamos acá la regla de la mano izquierda, como muestra la figura, nos queda el pulgar se debe hacer corresponder con la dirección y sentido del vector fuerza, el dedo índice con la dirección y sentido del vector campo magnético, y el dedo medio con la dirección y sentido del vector velocidad. En estos casos se observa muy claramente que los tres dedos entre sí, lo cual constituye la regla de la mano izquierda para poder encontrar dirección y sentidos de cualquiera de las tres magnitudes involucradas, fuerza, campo o velocidad. Se colocan perpendiculares entre sí siempre que exista 90 grados entre el vector campo magnético y el vector velocidad. Pero en este ejercicio, en este caso, es 90 grados. Así que en otro se analizará correspondientemente. Ahora que nosotros volvemos a nuestro esquema, tenemos campo magnético entrante a la página, por lo tanto, el índice lo apunto
como pretendiendo imaginariamente entrar a la pantalla, penetrar el dedo de la pantalla. La velocidad es vertical y hacia arriba, así, ¿no? Me queda así, acá. Y la velocidad vertical hacia arriba. Y el pulgar me queda hacia la izquierda. ¿Qué implica esto? Implica que el vector fuerza, indiscutiblemente, si la partícula se mueve vertical y hacia arriba, cuando interactúa con un campo magnético, se desvía horizontal y hacia la izquierda, describiendo un arco de circunferencia, ya sea una semicircunferencia, una cuarta circunferencia, una tres cuartas circunferencia o una circunferencia completa, pero siempre va a ser una trayectoria circunferencial. ¿Qué es lo importante? Que cuando se aplica la regla de la mano izquierda y se coloca el índice entrando, el dedo medio hacia arriba, que corresponde a la velocidad, el pulgar coincide con el vector de color verde, que es el vector fuerza. En este caso que coincide el pulgar, implica que la carga es positiva. ¿Por qué? Porque el vector fuerza en este preciso instante y en esta precisa posición coincide con el sentido de giro antihorario. Y es como fuerza centrípeta, que es la fuerza de origen magnética, en sentido antihorario. Entonces, vamos a plantear acá un poquitito que tenemos esta parte, acá. Entonces, queda deducido de esta forma que la partícula tiene un signo positivo de forma indiscutible porque el pulgar, cuando se aplica la regla de la mano izquierda, el pulgar queda orientado en el sentido del vector verde, o sea, en el sentido de giro. ¿Qué sucede para la otra partícula que estamos observando acá? Esta de acá. Sucede que la partícula posee las mismas características, las magnitudes, la dirección es vertical, el sentido es hacia arriba, y el módulo de la velocidad también es el mismo, pero se observa claramente que se desvía en sentido horario, o sea que, llamémosle que se desvía en sentido opuesto. La primera fue antihoraria, porque giró en el sentido contrario a las agujas del reloj, y la segunda fue horaria. ¿Cuál es la causa? La causa de esa alteración de giro en un sentido o en otro. La causa es que son de diferentes cargas. Por lo tanto, ya podríamos decir que la otra va a tener una carga de signo negativo. Evidentemente que sí. Pero no es lo que debo. Debo aplicar la regla de la mano izquierda, colocar dedo índice, que es el campo magnético, entrando a la página, ¿no? Entrando a la página. Dedo medio tiene que estar vertical hacia arriba, en el sentido del vector de color azul, y el pulgar queda hacia la izquierda mirando la pantalla. Pero la partícula se desvía en sentido horario, se desvía hacia la derecha y después describe una trayectoria de una circunferencia circunferencial en sentido horario, digámosle hacia la derecha, para entendernos un poquito más sencillo. Por lo cual implica que cuando trazo ese vector, ese vector va a estar en la misma dirección horizontal, pero en sentido opuesto. Por lo cual,
la fuerza va a tener la misma dirección, pero sentido opuesto. La consecuencia de que esto suceda, la causa que genera esta consecuencia de que ambas partículas con iguales condiciones en el mismo campo, a la misma velocidad, se muevan, giren en sentidos horarios y antihorarios, depende del signo de la carga. Entonces, la partícula de la izquierda posee un signo negativo. La partícula de la izquierda posee un signo negativo. Reitero un poquito de vuelta. ¿Por qué posee un signo negativo? Porque cuando aplico la regla de la mano izquierda, que se mostró anteriormente en la fotografía, el pulgar queda hacia la izquierda y la partícula gira en un sentido horario hacia la derecha. Por lo tanto, quedan opuestas. El pulgar, lo que indica el pulgar, queda así, queda opuesto hacia donde gira. Entonces, la carga es negativa. Si el pulgar queda en el mismo sentido de giro, la carga es positiva. Si nosotros queremos calcular esa fuerza, el módulo o valor de esa fuerza, se aplica la denominada ley de Lorentz, que fuerza es igual a carga por velocidad por el campo magnético neto, por el seno del ángulo que hay entre el vector velocidad y el vector campo. Acá queda un producto vectorial del vector velocidad por el vector campo, y cuando se desarrolla queda por el seno del ángulo entre ambos vectores. El ángulo alfa, este ángulo alfa, es el que se genera entre el vector velocidad, ese que existe entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Si en este caso, como es seno de 90 grados, seno de 90 es 1, y 1 es el neutro del producto, por lo cual no altera el resultado final. A esta ley se le denomina ley de Lorentz. Ley de Lorentz. Ley de Lorentz. Ya veremos para otros ejercicios, ahora que se empiece a ampliar el tema, que son, veremos ley de Lorentz, ley de Laplace, ley de Ampère y otras más. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que nosotros podemos observar que estas partículas tienen un diferente radio. Si tienen un diferente radio, hay otra variable que entra en juego, ¿no? Que es, voy a representar acá el radio. Saben muy bien, puedo hacerlo con una línea acá. Vamos a buscar un poquito más grueso. Tenemos el radio de giro de una partícula y tenemos el radio de giro de la otra. Ahora muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que si nosotros queremos calcular el radio de giro se lo determina. Radio es igual al producto de la masa de la partícula por la velocidad sobre la carga por el campo. En este caso es campo neto. Como se tiene un campo solo, ya es el neto, ¿no? Entonces, cuando analizo un poquito más acá, cuando analizamos un poquito más, podemos observar lo siguiente. Vamos a plantear así. Este es radio 1, ¿no? Radio 2 es masa por velocidad sobre carga por campo. El radio 1, vamos a llamarle partícula 1, la de la izquierda, la velocidad de la partícula es la misma en todas sus características, en sus 4 características como vector,
módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, es la misma. Campo magnético es el mismo para ambas partículas en sus 4 características como vector que es. La carga en valor absoluto es también la misma, está establecido acá. La carga es la misma en valor absoluto. Los signos, se hizo la deducción que son opuestos, lo cual genera que giren en sentidos opuestos, horarios y antihorarios. Entonces, cuando observamos si hay diferentes radios, si hay diferentes valores de radio, como en este caso, el radio 1, si llamamos 1 al de la izquierda acá, y el radio 2 son diferentes. El radio 1 evidentemente se observa que es mayor que el radio 2. La variable que queda, o la magnitud que queda, que puede variar, lo cual la letra no lo establece, es la masa. Como la letra no establece nada sobre la masa tiene que ser diferente para ambas partículas. La masa se encuentra en el numerador. Si se encuentra en el numerador, indica que el radio de giro es directamente proporcional a la masa. Si el radio de giro es el doble, una partícula va a tener el doble de la masa que la otra. Si es el triple, la partícula va a tener el triple de masa que la otra. Y así sucesivamente. La masa y el radio son directamente proporcionales. ¿Qué sucede acá? Sucede que lo que nosotros observamos es un radio mayor que el otro, un radio de giro. Por lo cual, la partícula número 1, si es la de la izquierda que asignamos como número 1, tiene un mayor radio, por lo cual, evidentemente, esta masa es mayor. Esta masa multiplicada por este producto, que es el mismo en ambas ecuaciones, va a dar un radio mayor. Y esta masa acá es menor. Esta tiene una mayor cantidad de kilogramos en el sistema internacional y esta tiene una menor cantidad de kilogramos en el sistema internacional, lo cual lo ocasiona que el giro tenga un diferente radio. Y con eso se finaliza el ejercicio.